Hola, ¿qué tal amigos de Voz de la Esperanza? Bienvenidos a esta programación especial hoy domingo. Tal como les habíamos anunciado a través de redes sociales, hoy tenemos a esta hora una conferencia que nos va a estar dando en directo desde la ciudad de Barranquilla el teólogo César Caraguachín del Perú, quien es doctor en teología y académico investigador en la Universidad Reformada de Barranquilla. Nos va a estar hablando acerca de la violencia en Colombia. Así que los invitamos a estar conectados, a estar muy pendientes de esta conferencia. Saludamos a los amigos que ya están conectados en diferentes partes del mundo. Hay oyentes conectados en diferentes partes de Colombia, en Medellín, y también tenemos oyentes en Rusia y en otras partes del mundo. Muchas gracias por estar conectados con Voz de la Esperanza, porque un mundo mejor es posible. Precisamente, saludamos a esta hora al doctor César Caraguachín desde la ciudad de Barranquilla para que comience su conferencia titulada La violencia en Colombia. Muy buenos días, les saludamos desde la ciudad de Bogotá y muchas gracias por aceptar esta invitación para compartir con los oyentes de Voz de la Esperanza sus reflexiones acerca de la violencia en Colombia. Muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación, Jafet. El tema de la conferencia es la violencia en América Latina y tratará sobre algunas reflexiones sobre la violencia en nuestra región y algunas reflexiones también sobre el tema para la construcción de la paz. Entonces, la violencia en América Latina, reflexiones teológicas para la construcción de la paz. Como nosotros entendemos, la violencia es parte de la condición humana. Históricamente, desde las formas primitivas de la sociedad, como las tribales, hasta las formas modernas, como pueden considerarse las democracias, se ha ejercido la violencia de distintas maneras, desde una agresión simple hasta una guerra planificada. Los grandes poderes buscaron el dominio y sometimiento del otro por medio de la violencia, como lo ejemplifican las grandes batallas de conquista militar en la historia por los imperios, sea Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, España, Portugal, Inglaterra, Francia y otros imperios más. Las acciones violentas de grandes poderes religiosos también, como el caso de la Iglesia Católica, el Islam, el protestantismo y los sectores evangélicos de extrema derecha y de extrema izquierda. Es decir, cuando nosotros pensamos en la violencia, no pensemos solamente en la violencia de algunos sectores en la sociedad actual, porque cuando vemos la violencia en la historia, vemos que el fenómeno o el tema de la violencia es mucho más complejo. Los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud en su informe mundial sobre la violencia y la salud del 2002 ilustran cómo la violencia destruye la vida humana. Se calcula que para el año 2000, dice este informe, 1,6 millones de personas perdieron la vida en todo el mundo por actos violentos, lo que representaba una tasa de casi 28.8 por cada 100.000 personas. Aproximadamente la mitad de estos fallecimientos se debieron a suicidios, casi una tercera parte a homicidios y aproximadamente una quinta parte a conflictos armados. Esto es importante porque ya vamos a ir viendo qué entendemos por violencia, porque a veces configuramos la violencia a 1, 2 o 3 actos, pero la violencia
vamos a trabajarla bajo la definición que vamos a ver más adelante. Antropológicamente, René Girard, un antropólogo francés, ha interpretado la estructuración de la violencia en la cultura occidental por medio del sistema sacrificial, no solo en la religión, sino en la misma sociedad. En su libro La violencia y lo sagrado, él señala que el sacrificio ritual encarna la violencia y la provoca, siendo antídoto y veneno para la misma sociedad. Es decir, permite que la sociedad se purifique y al mismo tiempo hace daño a la sociedad. El sacrificio ritual es sustitutivo a la violencia, habiendo un desplazamiento de la violencia, de quien tendría que ser inmolado a otra persona que realmente es inmolada. Su tesis central es que el origen de la cultura se basa en el mecanismo de la violencia expiatoria, lo cual también está muy presente en la religión cristiana. Teológicamente hablando, el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, en 1968, en Medellín, acuñó un término que es de interés para nosotros, y el término es la violencia institucionalizada. Con ella, el CELAM se refiere a aquellas estructuras sociopolíticas históricas que reproducen situaciones injustas y que por lo tanto son violentas porque violan los derechos fundamentales. Cito: cuando por defecto de las estructuras de la empresa industrial y agrícola, de la economía nacional e internacional, de la vida, cultura y política, poblaciones enteras, falta de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política. Es decir, en tal sentido, el episcopado señala que nosotros somos tentados a la violencia y a dar respuestas violentas a la misma violencia institucionalizada que existe. ¿Pero qué es la violencia? ¿Cómo definimos la violencia? Aquí quiero seguir a la Organización Mundial de la Salud en su informe sobre la violencia y la salud, documento ya citado anteriormente, que define la violencia como, cito, el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición incluye, como ustedes pueden ver, varios aspectos: el comportamiento suicida, la violencia interpersonal y los conflictos armados. Siguiendo esta definición, la misma Organización Mundial de la Salud clasifica la violencia de 3 maneras. Entonces, la violencia que una persona se inflige a sí misma, la violencia infligida por otro individuo o grupo pequeño de individuos y la violencia infligida por grupos más grandes, como los estados, grupos políticos organizados, milicias u organizaciones guerrilleras. Autores como el sociólogo noruego Galtung ha señalado 3 tipos de violencia: la violencia directa, como la ejercida física y o psicológicamente; la violencia indirecta o estructural, como la ejercida por la explotación y opresión; y la violencia simbólica o cultural, como la ejercida por ciertos tipos de mentalidades, creencias, valores que incitan a acciones violentas directas, que finalmente funciona como legitimadora de la violencia estructural. En América Latina, tenemos que decir que la violencia no es solo un concepto para estudiar en una universidad ni en un programa de radio como este.
no es ni siquiera una teoría de las relaciones humanas disfuncionales. La violencia no es una reflexión especulativa de la dogmática, para lo cual algunos teólogos solamente pueden hacerlo, ni mucho menos es solo un dilema moral en la ética cristiana, como algunos moralistas o eticistas puedan armar un discurso sobre el tema. ¿Por qué? Porque en el contexto latinoamericano la violencia es la forma en cómo hemos sido tratados, cómo hemos estructurado la sociedad desde el gobierno, la iglesia y la familia, y cómo reproducimos cada día la herencia cultural de la violencia en las esferas de la vida. Es decir, la violencia en sus distintas formas en América Latina es una experiencia sistemática y cotidiana. No es un concepto habido en los libros, es una experiencia del día a día. En este sentido, el sociólogo venezolano Briceño León sostiene que si bien en América Latina no hay guerras en el siglo XXI, las muertes a causa de la violencia resultan en tantos hombres muertos, viudas y huérfanos como en los enfrentamientos armados que ocurren en otras partes del mundo. Y que las muertes producidas en un fin de semana, como puede ser en ciudades como Caracas, Medellín o San Pablo, eran más que las ocurridas durante la guerra de Kosovo, decía él. Y que en otros casos, y acá cito, la paz que siguió a la guerra deja más muertos que los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. La situación es novedosa y retadora para la sociología. En Colombia, aquí tenemos algunos datos que son viejos, pero nos ayudan a pensar en la problemática. El número total de viudas se duplicó entre el 85 y el 94, y el número de huérfanos sufrió de 43.000 a 73.000 niños. En El Salvador, el gobierno y la guerrilla, con mediación internacional, pusieron fin a una guerra interna muy cruenta, pero la tasa de homicidios se incrementó de 72 a 139 homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 90 y el 95. En América Latina ha habido más muertes en tiempos de paz que en tiempos de guerra. Esta no es sin lugar a dudas, una apología de la violencia, sin embargo, nos hace pensar en que cuando, por ejemplo, aquí en Colombia se ha firmado un acuerdo de paz, sin embargo, han habido más líderes asesinados después del acuerdo de paz que antes. ¿Cómo entonces en tiempos de acuerdo de paz o en tiempos de paz, como hemos visto en países como en El Salvador, no necesariamente significa que no haya muertes o, tristemente, que haya más muertes después que antes? Respecto a esta realidad en América Latina, Pierre Salama ha señalado que no es posible entender la violencia si no se hace la referencia a la historia de cada uno de estos países, a los modos de colonización y a la manera de tratar a las poblaciones de origen, la esclavitud, las guerras civiles recientes y la forma en que terminaron, así como las dictaduras tienen su parte de responsabilidad en distinto grado. Constituyen, sigo citando, la base a partir de la cual volvió a aumentar la violencia en los últimos 20 años. El Estado, muy debilitado por la crisis de la década de 1980 y forzado por la presión neoliberal en la de 1990, redujo en parte algunas de sus funciones, infraestructura como la escuela, la salud, etc., la que se tradujo en una educación insuficiente, en una urbanización poco controlada.
Al reducir su papel en favor del mercado, el Estado controla aún menos a la nación y el territorio se vuelve entonces poroso, dice este autor. Y continúa diciendo, debido a la retirada del Estado de ciertas zonas, barrios, regiones, las guerrillas, en el caso de Colombia, y las mafias ejercen entonces un poder de hecho en estos espacios. Surgen poderes paralelos, a menudo ligados al tráfico de drogas, a las apuestas ilegales e incluso a los secuestros. Puesto que no son de jure, sino de facto, estos poderes generan una violencia extrema. Por último, dice este autor, con la apertura de los mercados a la competencia internacional y el impulso ascendente de la globalización financiera, se acentuaron aún más. Este contexto es un terreno favorable para el aumento de la violencia de su forma extrema y en su forma extrema como son los homicidios. Esta cruda realidad de violencia ha llevado a que se realicen estudios sobre la violencia en América Latina, que enfocan sus tratamientos en distintas subdivisiones de la violencia. Por ejemplo, Fausto Garmendia Lorena trabaja la violencia política y la violencia contra el niño y el adolescente, así como también la violencia contra la mujer y la violencia ejercida contra el adulto y el adulto mayor. Por su parte, Mayra Brunichit, junto con Andrew Morrison y Michael Shifter, trabajan la violencia doméstica y la violencia social. Por otro lado, Rita Cancino y Pablo Cristofanini trabajan la violencia social como resultado de procesos históricos. Por otro lado, Juan Luis Rondoño, Alejandro Gaviria y Rodrigo Guerrero trabajan la violencia criminal y su costo económico al PBI en países como Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela. Briceña León, a quien ya citamos, trabaja la violencia en zonas urbanas. Es decir, esta parte introductoria nos debe servir para entender el concepto que tenemos de violencia y cómo vivimos la violencia en América Latina, por un lado, y por otro, cómo han habido diferentes aproximaciones al hecho de la violencia en nuestra región. Y que si alguna persona desea profundizar o entrar en algunas de estas aproximaciones o tratamientos a la violencia, puede hacerlo siguiendo algunos de estos autores que acabo de mencionar o algunos otros. Bueno, entonces en este momento lo que yo quisiera compartir es, continuando con esta conferencia, 6 experiencias históricas de violencia en América Latina. 6 experiencias históricas de violencia o tipo de violencia en América Latina. Debido a la amplitud del tema propuesto, yo voy a limitar esto a algunos aspectos, pero que al hacerlo sigo la clasificación y las subdivisiones de la violencia hecha por la Organización Mundial de la Salud. ¿Okay? Entonces, también debo aclarar que estas 6 experiencias que voy a compartir no son propias de la región, es decir, no se han vivido únicamente, exclusivamente en América Latina, sino que están estrechamente relacionadas con otras regiones y que han contribuido en gran medida, en el caso de América Latina, a la cultura de violencia que tenemos. Entonces, la primera experiencia es la violencia en la conquista europea. Los pueblos originarios fueron sometidos por los europeos violentamente por medio de la fuerza. La Abya Yala, o la región que nosotros conocemos como América Latina,
fue invadida en 1492 y juntamente con la invasión comenzó también la destrucción de los poderes políticos de turno por medio de los reyes de España y Portugal, que llegaron a ser los reyes de estos pueblos originarios. Llegaron a ser los reyes, pero nunca vieron este territorio. Eso ejemplifica la poca importancia que tenía la población sometida para estos reinos, que estaban más interesados en el oro descubierto en estas tierras. La violencia militar en la conquista europea fue de tal magnitud que los historiadores dicen que si no hubiese sido por la superioridad de las armas mortales que tenían los europeos, tales como los cañones, la ballesta, el arcabuz y mosquetes, ellos no podrían haber sometido a los pueblos originarios tan fácilmente, aunque estas armas fueron pocas realmente. Por otro lado, pensando bajo la misma primera experiencia histórica, filosóficamente, la violencia de los europeos contra los pueblos originarios era argumentada con ideas tales como que los pueblos originarios eran inferiores, animales y que carecían de alma. ¿Sí? Esa política violenta estuvo justificada por la filosofía aristotélica que los europeos trajeron consigo. Aristóteles, en su libro Política, sostuvo que los pueblos bárbaros, que eran esclavos por naturaleza, estaban para ser conquistados y esclavizados por los griegos. En el caso de los españoles y portugueses, ellos aplicaron este concepto para sí mismos, para justificar su dominio y la política de esclavitud que tuvieron hacia los pueblos indígenas. Los maltratos como abusos y explotación y exterminio de los pueblos originarios fueron de tal magnitud que hubo casos de denuncias por parte de los mismos españoles sobre las atrocidades cometidas contra los pueblos sometidos. Eso llevó al rey de España a decretar la ley de Burgos de 1512, en la que se reconocía la condición de hombre libre del indígena y se prohibía su explotación. Las leyes nuevas de 1542 pedían que se revisase el sistema de la encomienda a favor de los indígenas. Los conquistadores estaban convencidos de la legitimación de los métodos violentos de la conquista. Esta afirmación se ilustra por medio de la pregunta sugestiva del cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo, que dijo: ¿quién duda que la pólvora contra los indios es incienso contra el Señor? La segunda experiencia histórica es la violencia en la religión cristiana. La región latinoamericana, como un conjunto de naciones, entendiendo naciones como etnias, nació política y religiosamente de manera violenta, dentro de una religión que fue cómplice del sistema de explotación y legitimadora de las matanzas de millones de hijos e hijas de Dios, pueblos originarios que vivían en la región. La religión cristiana, que en 1492 en Occidente era la Iglesia Católica Romana, tuvo su sede en Roma, dio la venia a los procedimientos de la Iglesia en España y Portugal para la conquista y colonización política y religiosa en la región. Hubieron tantas quejas y denuncias sobre los abusos y violencia en la conquista y evangelización de América Latina que los reyes católicos decretaron el requerimiento, que fue un documento por medio del cual se requería que los indígenas acepten dos obligaciones: reconocer a la Iglesia como gobernante y superior de todo el mundo, y al alto sacerdote llamado Papa, y que en su nombre al rey y a la reina Juana en su lugar como superiores, señores y reyes de todas las islas y tierra firme del mar océano en virtud de dicha donación. Y segundo, permitir que se les predique la fe.
Si la aceptaban, se hacían cristianos y eran súbditos del rey, y no habría guerra. Si no aceptaban, habría guerra y entonces no había alternativa. Es importante identificar la violencia religiosa cristiana por dos razones. Porque esta forma de violencia fue teológica y filosóficamente justificada, defendida y promovida por la Iglesia Católica Romana, aunque ella tuvo otras voces contrarias, como la del fray Bartolomé de las Casas, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en 1552. Estas voces contrarias se ilustran en la controversia de Valladolid entre fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda en 1549. Y segundo, es importante porque esa experiencia histórica de la región nos interpela a identificar y a desenmascarar hoy en día las teologías cómplices que justifican, defienden y legitiman la violencia hacia el otro. ¿Sí? El misionero presbiteriano escocés y presidente del seminario Princeton, John McKee, en su libro El otro Cristo español, señala que, cito, en nombre del Dios y del Rey, estos castellanos rubios, como el sol, y cabalgando briosos corzoles, matan indios a diestra y siniestra, les despojan de sus tierras, les violan a sus mujeres y convierten a todos, los que sobreviven la matanza, en esclavos del Papa y del gran imperio español. En muchos casos, el espíritu de la espada fue más fuerte y poderosa que el espíritu de la cruz. Para muchos, Cristo no era un Salvador que había dado su vida por ellos, sino un tirano celestial que destruía las vidas para su gloria, por la conquista de dominios y terrenos. Entonces, reflexionando sobre estas dos primeras experiencias en América Latina, Mackey dice también que la espada y la cruz formaron una alianza ofensiva para llevar el cristianismo, o lo que se consideraba como tal, a tierras extrañas. En su espíritu misionero, Mackey señala que los suramericanos necesitamos conocer al Cristo que nació en Belén y no en Sevilla, al Cristo de los Evangelios. Entonces, la importancia de reflexionar sobre la violencia ejercida por la religión es importante para nosotros, para reflexionar en la violencia que se ejerce desde algunos sectores religiosos hoy en día, ¿sí? Esta experiencia histórica nuestra es cierta. También es cierto que ya los papas en los últimos 20 años, 25 años casi, se han disculpado públicamente, como el cardenal Ratzinger, como así también el Papa actual, sobre los abusos y exabruptos que se realizaron en la evangelización de América Latina. Es decir, hay un sentido de mea culpa, lo cual señala la aceptación de una violencia ejercida en el pasado. Y esto no, de ninguna manera, lo digo a modo de tener alguna actitud anticatólica, de ninguna manera, porque el protestantismo ha hecho lo suyo en otras regiones también. Pero esto nos sirve a nosotros para reflexionar cómo religiosamente en nuestra región se ejerce la violencia en la actualidad. Y aquí ya tenemos que abrir el panorama, porque la violencia que se ejerce en la actualidad por sectores eclesiales va no solamente ahora en una forma de evangelización, aunque a veces hay prácticas que merecen ser cuestionadas, pero también con discursos violentos, discursos de odio, xenofóbicos, hacia sectores hoy en día, que podríamos hablar que pueden ser los sectores de la comunidad LGTB o algunos otros. Nuestro discurso religioso no debe ser violento, sino debe de crear una
cultura de paz. Tiene que estar alimentado no solamente por ideas cristianas, sino por principios democráticos de aceptación, tolerancia y de respeto por la vida de todos. La tercera experiencia histórica es la violencia hacia los pueblos africanos, por medio del establecimiento del sistema de esclavitud en los virreinatos en la Nueva España, Portugal y las colonias de Inglaterra, que destruyó no solo a individuos, sino a familias y clanes, y que además creó la práctica cultural de subyugar al otro por el poder económico y político que se ostentaba. No muy ajeno a lo anterior, pero aquí el colectivo, el grupo, es distinto. La venta de esclavos ya existía en Europa antes de la llegada de los españoles a estas tierras. El Tratado de Condesillas de 1492, 2 años después que llegara Colón, impidió que, durante las primeras décadas de la colonia, haya comercio directo de esclavos con las costas de África. Sin embargo, en 1502, fíjense ustedes, se introducen los primeros esclavos en la Española. Ya en 1530 se había institucionalizado en el resto del Caribe. Desde 1508 los esclavos comenzaron a llegar al continente por medio de concesiones dadas a algunas personas, como se le dio a Diego de Nicuesa y a Alfonso de Ojeda para comerciar en Urabá y Veragua. La necesidad de esclavos para el trabajo en las minas y los campos de azúcar tuvo 3 razones demográficas y morales. Primero, por las matanzas que habían hecho los europeos, habían mermado considerablemente la población indígena, por el gran número de muertos indígenas debido a las enfermedades desconocidas por ellos, pero que trajeron los europeos. Y tercero, porque los indígenas eran considerados súbditos de los reyes de España y por lo tanto no podían ser esclavos de nadie. Las rebeliones de esclavos en las colonias europeas en esta región, desde la década de 1520 en adelante, tanto en Panamá, Cuba, La Española, Puerto Rico, Venezuela, Haití, Bárbaros y Jamaica, reflejan las luchas por la vida y el derecho a ser personas libres. Casi 100 años después, entran a Jamestown los esclavos en las colonias americanas. La década de 1780 coincide paradójicamente en, primero, el mayor comercio de esclavos en el transatlántico, incrementado por la Real Cédula de los Reyes de España de 1789, que concedió libertad a españoles y extranjeros para el comercio de negros con las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y la provincia de Caracas. Y coincide, digo paradójicamente, y acá menciono otra cosa, con la asociación y legislación en Londres y Ohio, norte y oeste del río Ohio, para la liberación de los esclavos. Las rebeliones de los esclavos fueron ejemplos de resistencia que expresan cómo la gracia de Dios, del Dios de la vida, confronta a los ejércitos de la muerte. Entonces la rebelión de los esclavos era la búsqueda por la vida, por la libertad, por la cultura. Entonces fíjense ustedes cómo en la década de 1780, mientras que en nuestra región se incrementaba el tráfico y el comercio de esclavos, en el norte la experiencia de los esclavos estaba en camino a la liberación, por lo menos en términos legislativos. La libertad de los esclavos comenzó a legislarse en distintos lugares desde el inicio del siglo XIX, cuando se proclama en 1801 la libertad de los esclavos en Santo Domingo. Si bien es cierto que Francia legisló en 1794 en contra de la esclavitud en las Antillas francesas,
fue Dinamarca la primera nación europea en prohibir comercio de esclavos en 1803. El acta de abolición de la esclavitud en Inglaterra en 1807 no tuvo efectos inmediatos, hasta que en 1832 se aprobó la abolición de la esclavitud en todas sus colonias con aplicación inmediata. Recién, en 1838, se decretará particularmente la abolición de los esclavos negros para el Caribe británico. Inclusive, la Declaración de las Potencias para la abolición del comercio de negros en 1815, firmada por Austria, España, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Prusia y Suecia, sostiene también que no se debe influir en cuándo dichas potencias decidan independientemente una de otra cuándo deben extinguir definitivamente dicho comercio. Los Estados Unidos de América prohibió la importación de esclavos en 1808, pero no resolvió el problema del sistema de esclavitud en su territorio en ese tiempo. Entonces, fíjense ustedes que el siglo XIX es importante, comienzo del siglo XIX, para entender el camino a la terminación de la esclavitud en nuestra región. La abolición de esclavos ocurre en México en 1810. El libertador Simón Bolívar, aunque decretó la abolición de la esclavitud en 1816, el problema se mantuvo, al punto que él mismo tuvo que referirse al tema nuevamente en 1819 y 21. En Chile se legisla contra la esclavitud en 1823, en Uruguay en 1842, en Venezuela en 1851, en Argentina en 1853, en Perú en 1854. Holanda decreta en 1863 la abolición de la esclavitud en Surinam y las Antillas holandesas, a la vez que Estados Unidos en 1863 declara libres a los esclavos en su territorio, aboliendo en 1865 la esclavitud en la enmienda 13. Cuba en 1869 por los independentistas y por España en 1880. Puerto Rico en 1873 por España y en Brasil en 1888. El literato José Martí escribe en 1894 su obra llamada El plato de lentejas, en donde muestra el legado del sistema esclavista. Entonces, ¿por qué señalamos todas estas fechas que a veces parecen ser demasiadas y abrumarnos con datos? Porque, por un lado, nos refleja cómo estaba implementado el sistema y el comercio de esclavos en nuestra región y cómo, durante el siglo XIX, comenzó un proceso de liberación, al menos legislativamente hablando. La industria de la esclavitud, el comercio de negros, la inmigración y desplazamiento forzada de familias enteras del África al llamado Nuevo Mundo Cristiano fue un sistema de muerte contra familias y pueblos, un sistema de violencia contra sus culturas, tierras y familias, de lo cual hay que tener memoria para no olvidar. Hay algunos sectores en la sociedad que no quieren hablar de estas experiencias feas de nuestros pueblos y de nuestras naciones, pero hay que aprender a cultivar la memoria. ¿Para qué? Para no volver a repetir estas atrocidades. La manera como nosotros podemos repetir los errores es cuando ignoramos nuestro pasado. La teología de la memoria histórica debe llevarnos a conocer nuestras raíces, de dónde venimos, a fin de comprender e interpretar las dinámicas interraciales en América Latina hoy, identificando dónde están los residuos de esa industria de la muerte hoy.
La teología de la memoria histórica debe llevarnos a delinear un futuro distinto, no solo del pasado, sino también del presente, apostando a la vida, la justicia social, la celebración de la cultura de las comunidades afrodescendientes, la igualdad de oportunidades de acceso a trabajos, becas, etc., debe ser protegida por legislaciones que garanticen la representatividad de afrodescendientes en las instituciones sociales, tanto públicas como privadas. Una teología de la memoria histórica nos lleva a crear espacio para todos los grupos humanos, tales como los afrodescendientes, indígenas y otros, porque la injusticia sufrida por los afrodescendientes fue similar en gran medida a la violencia e injusticia sufrida por los indígenas. Bien, la cuarta experiencia histórica es la violencia del sistema patriarcal español hacia las mujeres, que desde 1492 las consideró como inferiores, débiles y secundarias por naturaleza, limitando sus funciones dependiendo de su origen étnico y estatus social. Aquí obviamente nos estamos refiriendo a la experiencia en nuestra región, ¿sí? No hago referencia a la mujer en Europa en ese tiempo, aunque la verdad del caso es que no era tan distinta. Entonces, la herencia medieval traída a las colonias españolas respecto a definir a la mujer por su naturaleza y restringirla a 4 estamentos de acuerdo a su relación con el matrimonio, sea doncella, casada, viuda y o monja, fue avalada religiosa, jurídica y científicamente en ese tiempo. En las colonias había más mujeres, aparte de las españolas, las que a pesar de la subyugación del sistema patriarcal y del abuso físico, sexual y psicológico y la discriminación sufridas, a pesar de ello, ellas contribuyeron socialmente a la familia, al comercio, la cultura y la religión. Entonces, la mujer española o criolla tenía una ama de casa y estaba para honrar la casa y tener hijos. La sociedad le impuso una conducta de obediencia, siendo ella ama de casa, claro, una conducta de obediencia, honestidad, piedad y abstención de contacto con el mundo externo a la casa. Ella cumplía el rol de conservación de los valores españoles, la religión en la casa, la crianza de los hijos, asuntos domésticos, control de la servidumbre y enseñanza de los valores culturales y morales. Por otro lado, la mujer indígena trabajaba en las casas y huertas de los criollos para pagar un tributo y para la subsistencia de la familia, ya que los indígenas varones tenían que darle sus ganancias a los encomenderos. Por esta razón, mujeres indígenas sufrieron violaciones por los españoles, quienes se aprovechaban de su sumisión. Pero ellas aceptaron su sumisión al valor, perdiendo su dignidad. La mujer indígena también comerciaba su cerámica y tejidos en las plazas, ya que los indígenas hombres trabajaban en las minas, aunque en Potosí se emplearon también mujeres para el lavado de los minerales en los ríos, y transportaban leñas y cernían el mineral molido en pedazos de alambre. Ese comercio que hacían las mujeres les permitió conocer la moneda y aprender el idioma español incluso antes que los hombres indígenas mismos. Es cierto que a las mujeres descendientes del Inca, las familias españolas les daban clase de moralidad, lectura y trabajo manual, pero realmente esa no fue la suerte de la gran mayoría de las mujeres indígenas. Por otro lado, la mujer negra
sin consideración que sea libre o esclava, estuvo destinada al trabajo de los criollos en casas, chacras, talleres artesanales y pequeños comercios de pan y dulces. Era parte de la propiedad del dueño de la casa. Era considerada un bien. Tuvieron un estatus más bajo aún que las mujeres indígenas. La virtud de la mujer negra no era una expectativa en la colonia. El trabajo en casas era mejor para ellas, ya que allí tenían ropa, comida, casa, cuidado de las enfermedades y un pago simbólico. La mujer negra no podía llevar zarcillos de oro, perlas, mantos ni vestidos de seda, sean libres o esclavas. Si bien es cierto que desde la época republicana y democrática en América Latina somos libres del coloniaje europeo, lo cierto es que esa libertad no significó igualdad para todos y justicia para cada uno. Las mujeres hoy en día son el sector de la sociedad latinoamericana que, habiendo conseguido el derecho al voto en el siglo XX, hoy en pleno siglo XXI, todavía lucha por igualdad en condiciones sociales, de trabajo, en las áreas civil, militar y religiosa, oportunidades para estudios superiores, de respeto a su persona, el derecho a decidir sobre su sexualidad y orientación de ella. El feminicidio es la cruda realidad que avergüenza a América Latina. Hay un diario en Uruguay, El Observador, en 2015 escribió un artículo titulado así: Feminicidio en América Latina, cifras rojas por ser mujer. Señala que una mujer, cito, golpeada hasta la muerte debido a un embarazo precoz, acuchillada por celos, degollada tras un divorcio, son los epitafios de esas mujeres que mueren cada 32 horas en Argentina, 15 por día en Brasil y casi 2.000 al año en México. Entonces, el feminicidio es una forma de la violencia hacia las mujeres, pero ya una violencia, diríamos, fatal, porque termina con la vida, pero por el solo hecho de ser mujer. La CEPAL, en su informe sobre feminicidio del 2014, señala que 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Colombia, 83 en Perú, 71 en República Dominicana, 46 en El Salvador, 25 en Uruguay, 20 en Paraguay y 17 en Guatemala. Por su parte, Ecuador contó solo el año pasado, esto para referirse al año 2013, el año pasado 97 feminicidios, que corresponden a 54% de las mujeres que sufrieron muertes violentas. Pese a que se castiga ese delito con 22 a 26 años de cárcel. Para mayo del 2015, en Chile, dice este mismo documento, van 16 mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas, según la ministra de la Mujer, Claudia Pascual. La debilidad de la legislación chilena consiste en que, cito, permite que las denuncias las hagan otros, pero tienen que ser ratificadas por la mujer que ha sido víctima. En Costa Rica, la tendencia es a la baja, pero hubo 27 casos de feminicidios en el 2014, a pesar de la pena entre 25 y 35 años de prisión por ese delito. Entonces, nuevamente, estas cifras, que a veces son muchas, y he mencionado distintos países, tristemente en Colombia el informe da los números más altos en la región de feminicidio, nos tiene que hacer pensar ¿en qué? En que la violencia hacia las mujeres, de manera, en todas sus formas, tiene que parar. Pero que no es algo solamente
que vivimos hoy en día, sino que está enraizado en nuestra cultura. Por eso esta explicación de la conquista militar, la conquista religiosa, el patriarcado expresado en el comportamiento y las expectativas y la falta de derechos de las mujeres desde el 1492 en adelante aquí. El asesinato de mujeres por hombres, por el simple hecho de ser mujeres, por misoginia, por sexismo o considerarse superiores a ellas, son crímenes de género y discriminación. En Colombia, la ley Rosa Elvira Celi se promulgó el 6 de julio del 2015. Esa ley define el feminicidio como el asesinato de una mujer cometido por quien haya tenido una relación íntima con la víctima, ejerza sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual, o comete el delito aprovechando relaciones de poder ejercidas sobre la mujer para generar terror o humillación, indicó la presidencia en un comunicado. Las penas de feminicidio establecidas en la norma varían entre 250 y 500 meses de prisión. La teología, como un discurso sobre el Dios de la vida y la justicia, tiene que vencer su pasado horrendo de legitimadora del status quo por un discurso que afirme la dignidad de la mujer, la justicia en su trato y la igualdad de acceso a las esferas de poder, tanto en lo familiar, político y lo religioso. En América Latina, las primeras feministas fueron la teóloga metodista uruguaya Beatriz Melano Cauch, la biblista metodista mexicana Elsa Tames, la teóloga católica mexicana Pilar Aquino. Ellas corresponden a las teólogas que han trabajado la justicia para las mujeres en los Estados Unidos, como Elizabeth Shirley Fiorenza en su Feminist Theology, o Jacqueline Grant para The Womanist Theology, y Ada María Isasi Díaz para Mujerista Theology. Es decir, es necesario hoy más que nunca trabajar el tema de la mujer, la violencia hacia la mujer, pero al mismo tiempo los derechos, el acceso a la educación superior, representatividad en cuerpos de gobierno, igualdad para cargos eclesiásticos, militares y demás. Hoy en día este sigue siendo un tema pendiente. Quinto, la experiencia histórica de la violencia política económica de los grupos de poder en el Atlántico Norte, además de España y Portugal, que ha dominado la región desde la época de la independencia. En este sentido, afirmo que la violencia político-económica, como la imposición de políticas económicas en la región para el beneficio de las empresas internacionales y transnacionales, la cual genera el mayor empobrecimiento de los sectores más pobres y marginales de la región. Particularmente las políticas neoliberales que desde 1980 se obligaron a imponerse en nuestros países. Exigían ellas que el Estado gaste lo menos posible en obras públicas, como salud, educación, etc., lo cual derivó en el empobrecimiento de algunos sectores de la sociedad. Briceño León señala que el empobrecimiento y la desigualdad por las políticas de los gobiernos es lo que produce la violencia urbana. Briceño León mismo señala que la pobreza no es la causa de la violencia, según se ve en los casos de los países más pobres de América Latina como Haití, Perú y Bolivia, quienes no registran las mayores tasas de homicidios. Lo mismo ocurre en el caso de Brasil, donde la mayor violencia
no se da en los estados pobres y sedientos del noreste, sino en estados ricos y cosmopolitas como San Pablo y Río de Janeiro. En Venezuela, los homicidios ocurren en el área metropolitana de Caracas y los estados ricos de Carabobo y Aragua, y no en lugares pobres con necesidades insatisfechas como Apure, Trujillo y Sucre, informa Briceño León en un libro que, tiene cerca de 17 años de antigüedad. Este tipo de violencia que enfrentamos hoy en las ciudades ha sido llamada violencia urbana, porque tiene sus propias connotaciones. El empobrecimiento en 13 de los 18 países de la región. El salario mínimo llegó a ser inferior en los años 1980 y que el número de los pobres superase los 220 millones en la región, según el informe del CEPAL de hace casi 20 años actual. Hoy en día la situación ha cambiado y en nuestros países las cifras sobre la pobreza en algunos países está cambiando, se está reduciendo el número, el porcentaje, lo cual es favorable, pero tenemos que pensar en si eso efectivamente significa reducción también de la violencia. Según los datos del Banco Mundial del 2001, el 24% de la población en América Latina, fíjense lo que dice, vivía con menos de $1 por día. En tanto, en algunos países como Guatemala, en casi la mitad de la población. La CEPAL en el 99 dijo que casi toda la década de 90 el desempleo creció en 5.7, de un 5.7 a un 9.5. Y llama la atención que cada 10 nuevos trabajos, 7 eran en el sector informal. Se genera entonces un problema mayor, el desempleo y el subempleo. Respecto a la educación, se estima que cerca del 30% de los niños a los 14 años no han terminado sus estudios primarios. Ellos se ven forzados a trabajar para contribuir económicamente a la casa para la mantención de sus hermanos más chicos. Según en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo en el 98, decía que de cada 100 niños que entran al primer grado en la escuela en Bolivia, Brasil, Colombia o Perú, solo 15 llegan al 9º grado de estudios en ese informe de aquel año. Esta situación es peor en Guatemala, Haití, República Dominicana, en donde de cada 100 niños solo 6 alcanzaban el 9 años de estudio. La exclusión laboral y educativa son factores para el crecimiento de la violencia urbana en América Latina. Como comunidades de fe, como iglesias, como teólogos, teólogas, tenemos un gran desafío. ¿Cómo hacer teología en nuestra región que equipe para responder a estos desafíos desde la iglesia y desde otros sectores de la sociedad? ¿Cómo ministrar a sectores violentados desde nuestras comunidades de fe? ¿Y cómo realizar la misión en la sociedad de modo que las raíces de la violencia sean aminoradas y eliminadas? ¿Cómo ser parte para la reducción de la violencia en sectores urbanos? Entonces, la violencia urbana, fíjense ustedes, tiene que ver con la educación. No significa siempre que si uno no tiene educación, entonces va a ser más violento, porque de lo contrario caeríamos en el error de que las personas educadas no son violentas. Y ya hemos visto que nuestra misma historia nos muestra de que no es tan así. Entonces tenemos que educar para la paz, no solamente tener una educación sin compromiso ético. Nuestra educación debe de cultivar la tolerancia, el respeto por la vida, la aceptación del otro diferente, el respeto por la cultura de los demás.
¿sí? Una cultura que promueva los valores democráticos. Sexto, y con esto ya estamos cerrando nuestra presentación, es las prácticas de violencia hacia el medio ambiente de parte de las empresas transnacionales e internacionales que destruyen los recursos naturales, árboles, vegetaciones y faunas, y pueblos originarios, y que contaminan las aguas. Estas políticas generan un desplazamiento de comunidades y pueblos que viven en esos lugares. Las autoridades de los gobiernos promocionan las riquezas naturales de su tierra, buscando las inversiones privadas. Y eso es positivo, pero las actividades humanas de grandes empresas muchas veces han ejercido una gran influencia en la disminución del número de especies de las poblaciones silvestres y en la pérdida irreversible de hábitats y ecosistemas. Entonces, esta violencia hacia el medio ambiente, este abuso, esta explotación indiscriminada, tiene que verse como desde la teología, desde la sociedad civil y desde las políticas de los gobiernos, revisamos y que debemos parar esta violencia hacia la naturaleza. La violencia y la destrucción hacia el medio ambiente tiene que detenerse. Se puede decir que las principales causas de la pérdida de biodiversidad están relacionadas con la degradación, fragmentación o eliminación de su hábitat, a raíz de la contaminación, la urbanización, la cacería y el tráfico de especies, el avance de la frontera agropecuaria, los incendios forestales provocados por el hombre, inundaciones por construcción de represas, extracción de madera sin reforestación, compactación de suelos y sobre el pastoreo. Es decir, las causas de nuestros recursos son producidas por manos humanas. Casos como la desviación del río allí en La Guajira, contaminación con plomo para comunidades indígenas en las montañas en el Perú, son cosas que tenemos que evitar. ¿Sí? ¿Para qué? Para cultivar la vida de las naciones, de las comunidades que viven en esos hábitats. Es decir, tenemos que ser conscientes que cuando hacemos o se abusa o se explota indiscriminadamente los recursos naturales y se abusa de la naturaleza, se contaminan ríos, mares, se destruyen faunas y hábitats, directamente estamos afectando también a las comunidades que viven en ese entorno. El Papa Francisco ha llamado a la humanidad al cuidado de la casa común en su encíclica Laudato Si del 2015. Él sostiene que el cuidado de la creación no es una acción opcional, sino un asunto de suma importancia. La afiliación con todos los seres humanos nos lleva a trabajar juntos en el cuidado de la casa común, dice el Papa. Hace un llamado a trabajar y a cuidar de la creación de manera responsable, ya que no es algo sin dueño, sino un patrimonio de la humanidad. El Papa llama a una ecología integral que incorpore las dimensiones humanas y sociales y señala que el análisis de los problemas ambientales no tiene que estar separado de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de una persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. La ecología integral incluye aspectos que influyen en la vida social, como la economía, la política, la cultura, es decir, un cambio cultural en lo referido al trato de la casa común. Entonces, esta última violencia a la que hago referencia es la violencia hacia el medio ambiente, la naturaleza. Y muchas veces
la tradición cristiana no nos ha ayudado con esto, o judeo-cristiana, porque ustedes se acordarán que el texto en Génesis 1 dice que después que Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo: enseñoreen, dominen sobre el mundo, la naturaleza y demás. Y algunos han interpretado, bueno, realmente no algunos, sino la mayoría, han tomado eso como si fuera un permiso divino para la explotación del mundo, la explotación de los seres, la explotación de la naturaleza, la explotación de los animales, la explotación de los mares, el abuso total. Y realmente nosotros tenemos que optar por una traducción diferente, que no sea el dominio o el enseñorearse del ser humano, sino que debe de cuidar la casa, el mundo. ¿Por qué? En primer lugar, porque es la casa de Dios. Segundo, porque es nuestra casa común. Cuando digo nuestra, me refiero a toda la humanidad. Leonardo Boff, el teólogo brasileño, nos ha señalado la importancia de poner los temas, las preocupaciones ecológicas, como el tema para diálogos con otras religiones y el trabajo interreligioso para solucionar y responder a estos problemas ecológicos. ¿Por qué? Porque nos dañan a todos. Entonces, ¿por qué señalamos estas 6 experiencias históricas en nuestra región? Porque, de alguna manera, estas 6 experiencias nos ayudan a pensar por qué somos violentos. No solamente porque somos seres humanos y de alguna manera la violencia ha estado en nuestra historia, sino porque en nuestra región, desde la llegada de los españoles y portugueses, hemos sido tratados con violencia. Seguramente antes también, sin lugar a dudas, eso lo muestra la historia de los pueblos originarios. Pero ahora en nuestro caso, ya como pueblos después de 1492, con una combinación de inmigración europea, no hemos sabido vivir pacíficamente. Y la política ha sido responsable por esto. La religión ha sido responsable en ella. El sistema patriarcal que fue traído por los españoles es responsable por esto. Las políticas económicas hacia nuestras naciones, impuestas por grandes financieras mundiales, también son responsables por esto. Las políticas de explotación indiscriminada al medio ambiente son responsables por esto. Nosotros, como seres humanos, debemos de reflexionar críticamente sobre estos temas y debemos de revertir nuestra historia. ¿Sí? No ser víctimas de la cultura de violencia, sino dar un paso al frente y ser proactivos en cambiarla, para cambiarla a una cultura de paz, a una educación que eduque para la paz, para la vida. ¿Sí? Para aquellos que somos religiosos, pastores, teólogos, pastoras, teólogas, que nuestro discurso sea un discurso de paz, que promueva el respeto hacia el otro. Lamentablemente, en algunos sectores evangélicos hay discursos que generan violencia, odio y rechazo hacia comunidades, por ejemplo, la comunidad LGTB y sectores evangélicos radicales también cultivan un discurso anticatólico. Nuestro discurso debe ser siempre de respeto, de aceptación y de apertura. El hecho de que usted no comulgue con algunas ideas, si usted no las comulga, no tiene que significar que tenga que agredir, que tengamos que demonizar las cosas. Eso no corresponde. De nuevo, nuestro discurso, aún religioso, debe de estar lleno y repleto de
principios democráticos de aceptación, de inclusión, de respeto, de trato igualitario para todos los seres humanos. Hasta aquí entonces la presentación que quería hacer para hoy sobre la violencia en América Latina, y espero que pueda servir para alimentar un poco nuestra reflexión sobre el tema, y no solamente reflexionar, pero también una invitación de nuevo a dar un paso adelante, a ser proactivos en trabajar